10 razones para no ser católico. ¿Soy católico? Bueno, te diré que no. Si por católico quieres decir católico romano en el sentido de seguir los decretos dogmáticos del Vaticano, entonces no soy católico en absoluto. En este breve artículo me gustaría presentarte 10 de las razones más importantes de por qué no soy católico. 01. No soy católico romano porque no creo en la Mariología. La Mariología es básicamente la veneración o adoración hacia la Virgen María, en el sentido de estar a la altura o al mismo nivel, o aún superior al de Jesucristo, algo que la Biblia rechaza, calificándolo como idolatría, un pecado ofensivo a Dios. María era una maravillosa mujer de fe. No tengo ningún reparo en ello. Pero tengo problemas con una serie de doctrinas mariológicas católicas romanas que no se encuentran en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. ¿Dónde habla el Nuevo Testamento de María como la impecable madre de la Iglesia o mediadora, o habla de su ascensión al cielo o de su influencia salvadora sobre los creyentes, o como puede ser evocada en oración? Estos no son más que invenciones humanas que niegan la centralidad de Cristo en la Biblia. 02. No soy católico porque no puedo aceptar la alta posición religiosa del Papa. Mi único Santo Padre es el Señor Dios Todopoderoso, no el Papa. La única cabeza de la Iglesia es el Señor Jesucristo, no el Papa. La única guía para el pueblo peregrino de Dios en la tierra es el Espíritu Santo, no el Papa. El único que puede hablar infaliblemente es el Dios Altísimo, no el Papa. Es así de simple. 03. No soy católico porque no creo en la idolatría. Considero que inclinarse ante cualquier ídolo, imagen, pintura, estatua o santo fallecido es una abominación. Es una clara violación tanto del segundo mandamiento de Éxodo capítulo 20 como de la verdad del Nuevo Testamento, que solo Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. Solo el Señor es mi Dios y solo a Él serviré. 04. No soy católico porque no creo en el purgatorio. La Biblia habla del cielo y del infierno. No dice nada sobre el concepto artificial del purgatorio que surgió en la Edad Media. No solo es una técnica de mercadeo religioso de primera clase y un medio para ofrecer falsas esperanzas a los pecadores, sino que también escupe en la cara de la obra expiatoria perfecta de Jesucristo. ¿Cómo podría un discípulo creer algo que pone en tela de juicio la bendita obra del Hijo de Dios? 05. No soy católico porque no creo en la transubstanciación. Otra blasfemia que es totalmente indigna del Evangelio es la doctrina de la transubstanciación. ¿Qué enseña? Afirma que el pan y el vino literalmente se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús para que Cristo se sacrifique por el pecado en cada misa. Tal teología niega la obra impecable de Cristo llevada a cabo de una vez por todas, Hebreos 7:27. 06. No soy católico porque no creo en la división clero/laicos. El sistema jerárquico católico romano distorsiona el énfasis del Nuevo Testamento sobre el sacerdocio de todos los creyentes. De ninguna manera el clero es más santo o más santificado que los santos comunes. Simplemente están comprometidos en una esfera específica del ministerio público. Ser usado por Dios no depende de que uno esté detrás de un púlpito. Todo el pueblo de Dios debe ser usado por el Señor sin importar en qué esfera de la vida se encuentren. Todos son santos porque todos participan del mismo Espíritu. Como dijo una vez Lutero, un zapatero que hace zapatos para la gloria de Dios es un ministro santo del Evangelio. 07. No soy católico porque no creo en los apócrifos. Los libros apócrifos nunca fueron aceptados como inspirados con autoridad por el judaísmo o la Iglesia cristiana. Fueron añadidos al canon en el siglo XVI por el infame Concilio de Trento. Ahora, eso no significa que el contenido de los apócrifos no pueda edificarnos en la fe.
Pero siempre debemos tener en cuenta que esos libros están plagados de inexactitudes históricas y doctrinas extrañas que contradicen la clara enseñanza de las Escrituras, oraciones por los muertos, oraciones a ángeles y santos, indulgencias, etc. 08. No soy católico porque no creo en los 7 sacramentos. No creo que la administración de los sacramentos a través del sacerdocio ordenado garantice la aplicación efectiva de la gracia a sus destinatarios. La gracia de Dios Padre se aplica a los seres humanos por medio de los ministerios del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, es cierto que celebro las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, pero no porque garanticen la gracia de Dios, sino porque son la señal de que la gracia de Dios ya ha sido dada. Además, ambos fueron expresamente ordenados por el Señor Jesús, Mateo 28 horas y 19 minutos, 1 Corintios 11, 23-25. 09. No soy católico porque no creo en los pecados mortales o veniales. El Nuevo Testamento no hace una distinción clara entre pecados grandes y pecados pequeños. El pecado es pecado, ya sea mayor o menor. Todo acto de desobediencia merece castigo. El único pecado que nunca puede ser perdonado, según el bendito Salvador mismo, es la blasfemia contra el Espíritu de Dios. 10. No soy católico porque creo en el Evangelio bíblico. En resumen, puedo condensar toda mi oposición al catolicismo romano en un término simple: el Evangelio bíblico, es decir, el Evangelio de la gracia gratuita de Dios. El Evangelio de la obra inmaculada del Señor Jesucristo, el Evangelio del poder regenerador del Espíritu del Señor. Este Evangelio de Dios no es negociable. Conclusión. Entonces, si tengo que elegir entre el catolicismo y la gloria de Dios como se revela en el Evangelio, escojo por la gloria de Dios. Y ahora que ya pude explicarte los errores teológicos de la Iglesia Católica, déjame hacerte la misma pregunta: ¿cuál elegirías?